Mira que nos escribía un señor que le regalaron un videojuego al hijo y no lo ha podido jugar. ¿Por qué, Walo? Porque es que la clasificación tiene un 7 y él piensa que son 7 personas las que tienen que jugar ese juego. Este es Internet Seguro Podcast. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos desde dónde nos escuchan, pero nos interesa conocer sus opiniones, saber de ustedes y encontrarnos cada semana en este espacio Internet Seguro Podcast. Camilo, buen día. Hola, Jualo. Buen día a todos. Diego, el ingeniero de sonido, buen día también. Está moviendo la mano. Sí, ok. Bienvenidos nuevamente a uno más de nuestros episodios. Ha sido interesante la respuesta de nuestros oyentes, las preguntas, las inquietudes, los retos que hemos dejado también, ver cómo han respondido con todo este tema de redes, de internet, de dispositivos digitales. Y lo que pretendemos siempre es cerrar esa brecha que hay entre padres e hijos con respecto a los temas digitales. Tenemos un tema interesantísimo hoy. Sí, Jualo, esa persona que nos escribió se confundió. No es el juego para 7 personas, sino es la clasificación del juego. Clasificación de juegos. Vamos a hablar de videojuegos hoy. Bueno, no vamos a hablar específicamente de los juegos en sí, sino que vamos a hablar un poquitico de las clasificaciones que existen. ¿Qué es una clasificación de un videojuego, Camilo? Bueno, todos los juegos tienen una forma de definir para qué público viene diseñado ese juego, que es la que se conoce como la clasificación de los juegos. No todos los juegos son para todas las personas, no todo el contenido que trae el juego es adecuado para todas las edades, entonces por eso existen las clasificaciones. Existen 3 clasificaciones de videojuegos, una que es americana, una que es europea y otra que es para Japón, pero la de Japón no la vamos a tocar en este tema porque no tengo muy bien no entendemos, sí, mi japonés está muy perdido también en estos días, entonces no. Ok, ¿quiere decir eso que las clasificaciones serían similares a las que aparecen en las películas de cine? Esa es la restricción para cierto público. Es correcto, eso es una clasificación. Entonces, ahí, por ejemplo, en cine, la película es una recomendación, ¿no? No quiere decir, y desde ya lo dejamos claro para los padres, que porque la película esté clasificada para niños de 7 años o el juego tenga clasificación para niños de más de 7 años y tu hijo tenga 9, pero a ti como papá ese contenido no te parezca adecuado para tu hijo, tengas que dejárselo. Sí, ante todo el que pone las reglas siempre en casa es papá o mamá, eso lo hemos dicho siempre, o sea, no se trata de que haya, de que nos desobliguemos de nuestras funciones como padres, sino que seamos nosotros quienes controlamos el contenido que nuestros hijos ven o al que tienen acceso. En el caso de los juegos, sobre todo, que es una interacción que va a haber con un tema o con una historia que se va a desarrollar. Entonces es entender eso. Esa clasificación es una recomendación según el contenido del juego, del software, de cualquier herramienta que tenga esta clasificación, principalmente juegos y aplicaciones de software para computadores que también vienen siendo juegos en algunos casos. Entonces, si el juego dice que para 7 años, no quiere decir, listo, lo puedo usar. Si tú como papá tienes unas reglas, unas creencias y tú crees que eso no va para tu hijo, pues... Sí, no, es que mi hijo de 16 años ya puede matar a una persona, entonces el juego es apto para esa edad. No se trata de eso definitivamente. Ok, ¿dónde aparece la clasificación del juego? Cuando tú compras un juego, en la parte de abajo, por lo general en la parte de atrás, hay algunos que lo traen en la parte de adelante, viene una etiqueta. No quiere decir que sea para esas personas, sino que esa es la clasificación. O sea, el 7 que le aparecía el juego de este señor que nos escribe no es que fuera un juego para 7 personas jugables, no, sino para... Correcto, para cierto límite de edad que se puede manejar acá. En este caso ya vamos a hablar de ellas un poquitico más en detalle. Ok. ¿Cómo deberíamos como padres interpretar esa clasificación? O sea, tú hablabas de que hay 3 tipos de clasificaciones. ¿Por qué? Ok, no, son como 3 estándares, 3 normas, 3 tipos de clasificación. La americana, la europea y la que funciona en Japón. Pues según el país en donde estén ubicados, ¿no? Si estás en Europa, pues utilizan la clasificación europea. Todos los juegos salen basados en la clasificación europea, que es la PEGI. Y ya si están en América, en el caso de nosotros en Colombia es la que nos cubriría, que es la ESRB, que es la clasificación. También la encontramos mucho no solo en los videojuegos sino también en las maquinitas. Aquí en Colombia hay unos sitios de videojuegos, yo conozco uno que se llama Playland y tú ves ahí grande el avisito de la clasificación de ese juego. Vamos a hablar de algunas de ellas. Está la E,
Everybody. La E es para todo el público, entonces si vemos un juego o la etiqueta de una E negra, es un rectángulo que tiene una E negra y abajo dice ESRB. Estas van a quedar referenciadas en la documentación de este podcast, pero pues gráficamente siempre lo van a encontrar ustedes como un rectángulo con un número grande o con una letra grande impresa en la carátula del juego. Es lo que tiene como tal la clasificación. La E de la que mencionas es clasificación americana. Everybody, para todo el público. Hay una E más 10, quiere decir para chicos de más de 10 años. Ya por cualquier tema de contenido del juego que contenga alguna violencia en caricatura, ya no es una violencia tampoco tan clara, pero sí en caricatura, de pronto el muñequito dándole en la cabeza al otro. Pues es una clasificación para niños de más de 10 años. Sí, en el mundo real uno no patearía tortugas, pero con Mario Bros eso es normal. Es correcto, un ejemplo. Sí, o sea, si patear una tortuga no se hace, pero en un videojuego es una cosa funcional en ese sentido. ¿En Mario se comían los hongos o los pisaban? No estoy seguro, pero también eso tiene una cierta connotación ética bastante interesante. Bueno, los champiñones sí, pero sí. Bueno, nos desviamos. Otro tipo de clasificación, otra categoría dentro de esta clasificación americana es la T, que es para teen y adolescentes. Entonces, son chicos de mayores de 13 años los que tienen acceso a este tipo de contenido. Son juegos que pueden contener violencia, temas insinuantes, humor grosero, alguna mínima cantidad de sangre, apuestas y algún tipo de uso de lenguaje fuerte o displicente. Es correcto. Eso es lo que viene en el contenido del juego. Pero también hay que tener en cuenta, puede que salga un chorrito de sangre en todo el juego y también eso es bueno también leer, buscar sobre el juego. No tengo ahorita claro un ejemplo de un juego, pero también puede que hayan juegos que tengan en muñequitos, pero que su contenido genere terror. Sí, entonces tenemos que, antes de cualquier juego, pues hablemos, ven de qué trata el juego hoy en día con tanto gamer, que es persona que juega un juego frente a la pantalla para que otros lo vean jugar. Tú puedes buscar a alguien que esté jugando ese juego y conocerlo. Como padres, por ejemplo, podemos hacer uso de las redes sociales de las que hablábamos en un capítulo anterior y referenciar el videojuego en YouTube, por ejemplo. Hay muchos sitios que permiten ya ver el juego usándose directamente y podemos referenciarnos de qué tipo de material estamos adquiriendo para nuestros hijos. Entonces, si nos parece inapropiado, como dice Camilo, que así sea mínimo pues la cantidad de sangre que muestre un juego, nos parece inapropiado para nuestros hijos, pues obviamente no deberíamos comprar una cosa como estas. Recuerden que en la mayoría de los casos quien compra el juego es usted como papá, ¿no? Involúcrese con su hijo, ya si de pronto es un hijo adolescente, igual revise si la clasificación es adecuada para su edad. Pero en muchos casos los que le compran esa tecnología, ese videojuego, es usted como papá. Entonces, haga ese filtro, haga esa revisión. Este juego si es adecuado o no para ti. La clasificación de los videojuegos es un rectángulo con una letra inclinada en el caso de la clasificación americana o con un número sobre una plancha de color que aparece impresa en las etiquetas de los juegos o aparece en el juego cuando se compra en línea, también aparece esa clasificación. Se comprar en línea. O impreso en la parte de si es una máquina física cuando yo voy a cuando vas a una galería de juegos, sí, exactamente. O sea, si han visto la película de Ralph el Demoledor, ese tipo de galerías de videojuegos las que mencionamos acá, porque pues cada sitio tiene, en cada país hay un nombre distinto para ese tipo de sitios. Es cierto. Ok, entonces hablemos un poquitico de la clasificación americana, Camilo. Ya habíamos pasado por la de adolescentes, ahora la siguiente clasificación en orden ascendente, por así decirlo, es una M. Una M, mature, maduros, mayores de 17 años. Correcto, ya en este juego puede contener una violencia más intensa, un derramamiento ya más de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte. O sea, lo mismo, dice que para mayores de 17 años. Pero no quiere decir que porque sea 17 años allá pueda haber contenido sexual en un juego. Sí, las normas no las pone el juego, definitivamente las normas las ponen ustedes como padres. Todas estas clasificaciones son solo referencia para que ustedes tengan más o menos un conocimiento del contenido que pueden tener en ese videojuego, pero igual la invitación es a involucrarse. Puede que le haya comprado usted un juego a su hijo que esté dentro de ese límite, de ese umbral de, no sé, su hijo tiene 17 años... Juéguelo con él, o de pronto tiene 13 y está usted en la parte de adolescentes, dice que tiene algo de violencia, juéguelo con él.
comparta tiempo con su hijo. Una situación ideal, pues no sabemos el manejo que cada familia le dé a la forma como se desarrolle esto, pero una situación ideal es que antes de hacer una compra de un juego, usted como padre esté enterado. O sea, su hijo quiere este juego, usted como padre sea quien tome la decisión final o tenga la capacidad de orientar a su hijo si la compra es adecuada o no adecuada para la edad de su chico o su chica. Es correcto. No, y cada chico, por ejemplo, yo tengo un primo que hace poco estaba comprando unos juegos y tenía diferentes opciones, pero tenía solo dinero para comprar uno. Entonces estuvimos revisando uno a uno cuál era como el más emocionante, cuál en cuanto a contenido del juego. Pero pues los papás no estaban ahí al tanto de si ya era adecuado o no. Pues ya está cerca no, pues ya es mayor de edad, pero igual estábamos analizando el contenido del juego. Esa es la invitación que se hacen como los papás. Así como cuando usted va a cambiar de carro y empieza a comparar el uno con el otro y eso, revise de pronto qué juego se adecua mejor a lo que está haciendo su hijo. Ayúdele a tomar esa decisión. De pronto quiere un juego de, no sé, de carros, pero el que quiere comprar no es el adecuado. Busquen otra opción que se acomode a la edad que tiene su hijo. Ok, una siguiente clasificación que aparece en esta calificación americana que se le da es el de A adultos, adults only, dice la clasificación en inglés, que es para personas de mayores de 18 años. Correcto, estos juegos ya son juegos que contienen escenas prolongadas de violencia, ya bastante contenido sexual gráfico. También puede tener apuestas con moneda real. Hay que tener en cuenta eso. Estos juegos, y hoy en día la mayoría de juegos ya se conectan a internet. Hay algunos que no. Eso igual sale en la clasificación. Estos juegos conectados a internet nos permite interactuar con personas reales al otro lado de la pantalla. Alguna vez lo mencionamos en un episodio. Nosotros no podemos tener el control del lenguaje que esas personas utilicen dentro del videojuego. Entonces debemos también tener en cuenta eso. Hay ya juegos para niños de muy jóvenes que tienen este sistema de comunicación con otras personas. Sí, los juegos se vuelven completamente una red social. Sí, completamente interactivos, en los que se relaciona uno con personas al otro lado del videojuego. O sea, lo que hace un videojuego de estos es que genera un avatar, una representación que es la que el jugador va a utilizar y va a competir con otros jugadores que también tienen una representación gráfica dentro del juego, y es una competencia entre unos y otros, bien sea como equipo o bien sea como equipos contrarios, y obviamente implica una relación a nivel de red social, que es lo que estamos tratando de explicar en este caso. Muchos de los juegos hoy día de moda, Fortnite, PUBG, funcionan de esa manera. Entonces, de esa manera no hay forma de saber quién está al otro lado del avatar, quién es el responsable del avatar, y no hay forma de controlar el lenguaje que esa persona va a utilizar en la medida en que uno juega. O sea, lo veíamos alguna vez en un caso particular en el que los chicos pues se expresaban de manera normal para su edad, pero al otro lado del videojuego había personas que se expresaban en términos bastante vulgares respecto a lo que estaba pasando. Entonces, mientras que un chico aquí puede decir, oh, carambolas, acaban de pegarme un disparo, al otro lado hay una persona diciendo una cantidad de groserías, expresándose exactamente por la misma situación. Ok, otra clasificación dentro de la calificación americana es una R y una P. ¿Qué quiere decir? Rating Pending. Clasificación pendiente. Es un juego que no ha sido calificado y no ha sido clasificado aún. Hagamos un paréntesis allí. ¿Cómo funcionan estas clasificaciones tanto en Estados Unidos como en Europa? Estos son normalmente consejos de padres y organizaciones que funcionan como control social. Son generalmente ONGs de padres preocupados por estos temas. En América Latina casi no tenemos ese tipo de figuras institucionales, pero en Estados Unidos y en Europa sí funcionan. Y ellos son los que se encargan de valorar ese tipo de material, tanto en literatura, como en música, como en cine, y recientemente con videojuegos. Ellos son los que definen a qué público debería ser dirigida una de estas publicaciones como tal, y eso es ese punto en particular de donde salen estas clasificaciones. Entonces, un RP, un Rating Pending, es una clasificación que está pendiente todavía, que está en proceso de ser definida hacia qué público debería ir dirigido el juego. Las casas productoras tienen el permiso de comercializarlo bajo ese parámetro. Esta clasificación va así abierta, pero pues en algún momento puede cambiar. Igual, nosotros dentro de las notas del episodio vamos a dejarle los enlaces a las 2 páginas de estas organizaciones que definen las clasificaciones. En esas páginas hay un buscador donde ustedes con el nombre del juego pueden
sin necesidad de comprarlo aún, saber de qué trata el juego, qué clasificación tiene, qué puede alcanzar a hacer la persona dentro del juego y tener toda esa información. Entonces es la primera fuente de consulta. Un paréntesis también grande. Aquí estamos hablando de clasificaciones de videojuegos, pero la mayoría de contenido tiene esa clasificación. Si yo voy al cine, dice apto para niños de más de 7 años. Sí. Igual la recomendación es... Hace poco me pasó a mí. Fui a ver Venom, la película de Venom, no sé si la has visto. Sí. Decía que era apta para niños de 7 años en adelante. Mi hijo tiene 7 años, pero yo vi la película y tiene un contenido de violencia que yo no se la dejé ver a mi hijo. Sí, es totalmente. De nuevo, entonces, qué bueno que usted la pueda ver antes y si la ve adecuada para su hijo y con contenido en el que le pueda, no sé, sacar provecho y decirle, oye, vamos y miramos esta. Ya usted la vio y ya de pronto puede evitar llevarse sorpresas a la mitad de la película. Netflix también tiene clasificación. Cuando hablamos de control parental, hablamos que ustedes como papás pueden limitar el acceso con un código a contenido que no es adecuado para la clasificación que ustedes configuren. Yo le tengo clasificación de más de 13 años al contenido que se va a ver acá en casa. Entonces, si quieren ver algo de más de 13 años, con contraseña. Entonces, películas, series, libros, la mayoría de contenido trae una clasificación. Música trae una clasificación también, hay música que tiene ese tipo de clasificación. Incluso muchas publicaciones de video en YouTube, Vimeo y otra cantidad de redes sociales tienen también una clasificación similar precisamente para impedir que haya material explícito que le llegue a nuestros hijos involuntariamente. Partimos del asunto de que pues no hay mala intención de ninguna forma en que un chico vaya a ver un video en YouTube, pero muchas veces quien publica el asunto no tiene la precaución de haberlo clasificado correctamente y el video queda expuesto a los que no debería llegar, mejor dicho, este material directamente. Ya para cerrar este paréntesis, si ustedes como padres o oyentes de este podcast llegan a encontrarse en internet con un contenido que no es adecuado según el punto de vista de ustedes, hablemos de, no sé, Instagram, Facebook, contenido que ustedes dicen, o este contenido está, no sé, denigrando a alguien, este tiene bastante contenido sexual, ustedes pueden ir a las opciones, por lo general son 3 punticos, y ustedes denuncian ese contenido, reportan. Ustedes también tienen que enseñarle a sus hijos que levantar la mano y denunciar es válido. Si de pronto, hey papá, mira, vi este contenido que no es adecuado, repórtenlo. Ya cuando se revise, si ustedes según la plataforma reportan ese contenido, ellos revisan ese contenido y yo he hecho varios reportes de contenido y me han dicho, gracias por tu contenido, gracias por tu reporte, ya ese contenido fue sacado de nuestra plataforma o este contenido no infringe las reglas de publicación de nuestra red. Uh-huh. Te recomendamos bloquear a la persona o dejar de ver este tipo de contenido. Esos filtros hay que empezarlos a crear y la mejor forma es acompañando a nuestros hijos, revisando. O sea, el tiempo en pantalla no quiere decir que todo el tiempo estén frente a la pantalla los chicos. Entonces procuremos en la medida de lo posible poderlos acompañar también según la edad, ¿no? Sí, insistimos que no se trata de que estas clasificaciones sean el restrictivo hacia sus hijos, sino que por el contrario haya un acompañamiento como padres en todas esas actividades. Si hemos de poner un reto en este episodio, uno de los retos sería juegue con sus hijos un videojuego. Seguramente que su hijo conoce muchos videojuegos, eso sí lo podemos asegurar aquí sin conocer su caso particular, pero tenga la oportunidad de sentarse con su hijo y jugar cualquier tipo de videojuegos que ellos frecuenten. Sí, veíamos un caso en una conferencia en la que una mamá nos decía, no, es que hay una página en internet donde ella juega muchos jueguitos para niños. Exacto, juegue con ella, mire a ver cómo puede relacionarse con eso y entienda de dónde está ella entendiendo su juego también. Seguramente eso va a evolucionar con el tiempo y va a ser una cosa que va a cambiar cada vez que su hijo vaya creciendo. Y si ya es un papá que tiene un problema porque ya está al otro lado del límite, ya su hijo no deja de jugar juegos, apáguele eso y salgan a jugar al parque. Sí. Usted también se divirtió antes en un parque, juegue golosa. No sé, hay una cantidad de actividades para hacer fuera de las pantallas. Vaya a correr el perro, es una cantidad de cosas interesantes allí. Un detalle, las consolas de videojuegos y los dispositivos para jugar no son juguetes similares a lo que pasaba antes, que uno le regalaba una pelota o una bicicleta a su chico y sabía que tenía una función básica. Bueno, de hecho con una bicicleta tu hijo podría ir a cualquier parte, pero una consola tiene una capacidad de información, un acceso a información y es una puerta abierta a información de cualquier tipo. Por eso estas restricciones que aparecen allí mencionadas en los juegos. Hay unos descriptores de contenidos
en estas restricciones de videojuegos y ellos hacen alertas acerca de cosas que se pueden encontrar en el juego. Por ejemplo, mencionan referencias a alcohol. Si usted como padre no le está enseñando a su hijo que el alcohol es una forma de expresión social, como lo manifiestan muchos padres, pues esta referencia debería importarle. Otras referencias descriptores: animación de sangre, derramamiento de sangre, violencia en caricaturas, travesuras, humor vulgar, referencia a drogas o consumos de drogas, violencia de fantasía, violencia intensa, lenguaje soez, humor para adultos que generalmente tiene contenido o connotaciones sexuales, desnudez parcial o total de los personajes, apuestas reales que pueden aparecer dentro del juego, y en eso Camilo mencionaba que hay juegos que tienen la capacidad de poder hacer apuestas en dinero contante y sonante. Es correcto, y no necesariamente tenemos que jugar un juego en una consola para gastar dinero en el juego. Sí. En Candy Crush, en jueguitos que se pueden descargar en el celular, uno pone la tarjeta de crédito y para más vidas, pum, pague tanto. Tengo el caso de una amiga que los hijos se le gastaron 400,000 pesos colombianos porque tenían la contraseña que es necesaria para hacer la compra. Eso es más de $150 al cambio para hacer una referencia internacional, solamente por comprar ayudas y en jueguitos. ¿Qué pasa? Ellos lo ven como toco aquí y ya tengo más vidas, más dinero, más recursos, coins, más herramientas. Entonces debemos también mostrarles que eso no es tan toque así y ya. A una tarjeta de crédito le pueden cargar hasta que se reviente la tarjeta, pero pues después el pago de eso tenemos que estar muy pendientes de que... Los juegos también advierten acerca de que pueden haber compras dentro del juego, y este tipo de compras es a lo que nos estamos refiriendo en este momento. Entonces, bueno, yo no sé, a mí me parece un poco irresponsable, pero respeto la opinión de cada quien, de habilitarle una tarjeta de crédito a un dispositivo de un hijo y dejarle eso abierto ahí pues como para que tenga de dónde, porque pues este tipo de cosas se prestan incluso para estafas a nivel de redes. También advierten los juegos de interacción con otros usuarios, lo que hablábamos de las redes sociales a nivel de videojuegos. La ubicación, denotan la ubicación también de la persona que está jugando. Sí, hay juegos en los que por X o Y motivo, un ejemplo Pokémon Go, comparten tu ubicación, porque pues ellos están sobre un mapa. Entonces, ¿hasta qué punto yo quiero compartir esos datos? Y pues en este caso es la ubicación, pero hay juegos que comparten otro tipo de cosas. Entonces, importante antes de instalar cualquier juego, de descargar o de comprar cualquier juego, pues revisar que todo lo que ese juego va a solicitar de mí y todo lo que me va a dar, pues sea adecuado a lo que yo estoy esperando, tanto para mí como consumidor del juego, como para uno de mis hijos si se los estoy comprando a ellos. Ok, hablemos un poco de la clasificación europea. Realmente es muy similar a la clasificación americana. Esto se conoce como etiquetas PEGI, que es el sistema europeo de clasificación. Es igual, es un rectangulito con un fondo de color y un número bastante grande. Ese número no implica necesariamente una edad. Aquí es donde viene el comentario inicial de este podcast. El 7 no se refería al número de personas que deberían jugarlo, sino a la restricción que hay para usuarios de cierta edad o con ciertas características en su desarrollo como persona en este caso. Vamos a ver, por ejemplo, el número 3, que es la primera clasificación que aparece aquí. Es el equivalente en la versión americana de juegos para todo público. Correcto. Si le pudiéramos dar una edad, que ese fuera el número de edad, pues sería para 3 años en adelante. Entonces es un juego para cualquier persona que pueda tener un contenido sencillo y... Una cosa importante, no quiere decir que la clasificación sea o sea, lo que decía Juan, la edad. Hay juegos que vienen de 3, o sea, para todo el público, pero la dificultad del juego es para niños, no sé, de más de 7 años. Sí, total. Entonces, importante hacer como un review antes del juego que queramos adquirir. La siguiente clasificación de la etiqueta PEGI es el número 7. Es un juego que es apto para todo público, pero tiene algún tipo de restricciones, como imágenes o sonidos que pueden asustar a parte de los espectadores. Correcto. El siguiente es la clasificación con el número 12. Estas además se caracterizan por un color. Las primeras dos, la 3 y la 7, son un verde. Verdes. Las dos siguientes, que son 12 y 16, ya es un color más amarillo. Y pues en la medida que va avanzando es muy similar a la americana en cuanto a cantidad de contenido, violencia, escenas. Entre más alto el número, mayor el nivel de restricción. Correcto. Y ya la siguiente a estas es la 18, que es roja, que es para mayores de edad. La 12 son todos los juegos para mayores de 12 años que pueden presentar un lenguaje un poco ya más adulto, algunas escenas de violencia gráfica, más que todo en contextos de fantasía, y también se pueden contemplar alguna desnudez parcial y un poco de violencia pues un poco menos explícita contra personas, pero igual, o animales, pero igual lo mismo. La invitación de todo esto es: revíselo, involúcrese
Y pues si usted como padre considera que no es un contenido apto para su hijo y para lo que usted está enseñándole como padre o el contexto de familia en el que está creciendo su hijo, pues obviamente que el juego no es hábil. No se trata de que la etiqueta sea la que controle eso, quien pone las reglas es usted. Solo una referencia. Sí, correcto. La siguiente etiqueta es la 16. Ya presentan situaciones mucho más violentas. Puede haber referencias a delitos y a crímenes. Pueden incluir lenguaje vulgar y situaciones sexuales. También situaciones en las que puede haber consumo de drogas o sustancias psicoactivas. La 18, que es roja, obviamente pues es para mayores de edad. Son juegos que ya incluyen escenas brutales de violencia, representaciones que pueden ser consideradas como obscenas o repugnantes por parte de algunos espectadores. No hay una etiqueta de juegos no clasificados en la clasificación europea, pero sí hay una etiqueta con un OK grandísimo, y es una clasificación que se da para portales web, para juegos en portales web, que indica que está pues abierto para todo el público y que son juegos que están en línea. Pero al igual que en las otras clasificaciones donde se hace una notica del contenido que pueda tener, estas vienen acompañadas con otras imágenes. Hay una mano con un puño, pues que hace referencia a la violencia. Hay una gráfica que hace referencia a palabras soeces. Hay otra referencia gráfica que habla de redes sociales o de interacción. Otra con una jeringuilla que pues obviamente hace referencia a consumo de drogas o sustancias psicoactivas. Hay una araña, no es que eso sea del hombre araña, sino que puede tener algunas escenas de miedo, algún contenido que genere temor. Hay unos dados que implica que el juego puede contener acceso a apuestas en línea. Hay un mapa, es como un globo terráqueo con varios computadores, quiere decir que ese juego va a ser tener en acceso línea. En línea completamente, y que puede soltar acceso a sitios web que por norma no estén acceso desde casa, pero el juego las va a permitir porque tiene que tener acceso a ellos. Y por último, tenemos una referencia obviamente sexual en la que el juego puede tener contenido de este tipo. Entonces, vamos a dejar dentro de las notas del episodio los enlaces a estas dos páginas donde ustedes pueden revisar la clasificación de cualquiera de los juegos que utilizan sus hijos. Ya se nos acaba el tiempo. Estamos esperando pues que participen con sus inquietudes, con sus preguntas, que nos dejen sus comentarios. El reto de esta semana es jugar con sus hijos. Cuéntenos cómo les va jugando con sus hijos. No importa que jueguen en el celular, en la tablet, en el computador, en la consola. Seguramente que hay unos juegos digitales allí que ustedes pueden conocer con sus hijos y relacionarse con sus hijos en este tema, y pues es una oportunidad para abrir una conversación con ellos y hablar de ese tipo de restricciones. Definitivamente el reto más grande es, vamos a jugar al parque con una pelota, vamos a sacar al perro a correr, vamos a hacer alguna cosa de campo juntos, ese tipo de cosas también nos interesa. Hay opiniones que ya estamos recibiendo y hay comentarios que hemos recibido también de parte suya, hay inquietudes que queremos escuchar. Recuerden que en nuestra página internetseguro.org, en la parte inferior hay un link que dice las preguntas que muchos padres se hacen. Queremos que nos dejen allí sus comentarios. En redes sociales también nos encuentran en Facebook como Internet Seguro Podcast, en Facebook, en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast, allí también pueden comentar, dejar esos comentarios. Nos interesa saber de ustedes, queremos saber desde dónde nos están escuchando. Incluso nos pueden escribir por WhatsApp. En las notas del episodio está el enlace para que inicien una conversación por WhatsApp con nosotros. Lo importante, si tienen dudas, no se quede con la duda, escríbanlas y nosotros buscaremos responderla en un próximo episodio. En esta temporada la palabra de moda es cacharrearle, pero habíamos puesto una palabra de moda en la temporada anterior que fue googleelo. Entonces puede googlear las dudas que tenga y también puede consultarlas con nosotros en caso tal. Les agradecemos mucho la audiencia a nuestro podcast de hoy. Gracias, Diego, ingeniero de sonido. Camilo, gracias. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Gracias a todos.